Buena gente, ¿cómo están? Les introduzco, este es un programa nuevo, vamos a estar hablando 4 coordinadores, Diego, Andrea, Fernando y yo, de Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, ¿no? Respectivamente. Como les digo, es una sección nueva de En Crónica Libre que se llama Senado Censurado. Básicamente la idea es hacer resúmenes mensuales, básicamente periódicos, sobre la actualidad de nuestros países y ver un poco más a la región en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ahora los voy a dejar a cada uno de ellos que se presente mejor, que se introduzca mejor y que les hable de su tema. Primero, Diego, te doy la palabra a vos primero. Diego les va a hablar de Chile. Así que nada, Diego, te dejo. Hola chicos, buenas a todos. Como dijo Jacques, mi nombre es Diego, soy coordinador local acá en Chile. La noticia de la que les voy a hablar, el tema del que les voy a hablar, es el plebiscito del domingo pasado, el domingo 25 de octubre, que se realizó acá en Chile para cambiar la constitución. Bueno, lo agradezco mucho a Jacques por la invitación, por esta nueva sección llamada Senado Censurado. Mi exposición va a dividirse en 3 puntos, los 3 puntos relacionados al plebiscito constitucional. El primer punto sería el contexto situacional en el cual se enmarca este plebiscito, que es cómo se llegó a realizar esta consulta. Luego hay un análisis del resultado que dio el plebiscito y finalmente qué es lo que viene después para Chile. Bueno, el primer punto me gustaría cifrar un poco este plebiscito, que es la protesta de octubre del año pasado, de octubre del 2019. Ahí se introdujo este tema de la Constitución y comenzó este afán por cambiarla. Bueno, a pesar de que la izquierda siempre había tenido este sueño como de cambiar la Constitución, recién en ese momento como que lo permeó el resto de la sociedad. Me gustaría hacer un pequeño análisis de eso primero, que fue cómo se iniciaron estas protestas. Estas protestas se iniciaron con un problema de alza en el pasaje del transporte público, alrededor de 5 centavos de dólar, y provocó una oleada de protestas contra el gobierno, que terminó derivando en protestas masivas, de marchas de cerca de 1 millón de personas, destrozos el transporte público, en el metro específicamente, etcétera. Y todo esto llevó a que se buscara una salida para este caos que estaba viendo en el país, y fue el Congreso el encargado de hacerlo. Bueno, el Congreso realizó un llamado acuerdo político por la paz, y eso se manifestó en la realización de este plebiscito. Bueno, y también me gustaría comentar que las protestas estaban enfocadas en varios temas, no solamente en la Constitución. La Constitución fue la solución, entre comillas, para estas protestas, pero no fue lo único lo único que se estaba pidiendo por parte de los protestantes. Se pedían mejores pensiones, se pedía vida digna, se pedían ese tipo de cosas, pero la izquierda lo instrumentalizó de tal manera de que se llegara a un cambio constitucional. Bueno, después de eso, de un tenso fin de año donde hubo muchas protestas, mucha destrucción, muchos momentos en la calle, se fijó el plebiscito para abril del 2020. Tema que bueno, el coronavirus tuvo que correrse para lo que fue octubre de este año. Y se establecieron 2 opciones para este plebiscito: la opción apruebo y la opción rechazo, y redactar una nueva constitución para la República de Chile. Bueno, lamentablemente la violencia no fue interrumpida, la violencia siguió. La violencia siguió, fue interrumpida quizás previamente por un poco por el tema de la pandemia, pero no por este acuerdo, sino que por la pandemia, básicamente. Y se realizaron las campañas del apruebo y del rechazo, llegando al día 25 de octubre, que es el día del plebiscito. La opción apruebo arrasó en todo el país, obtuvo el 78% de las preferencias. De hecho, hubo solamente 5 municipios de los 300 habitantes que componen en Chile en donde ganó el rechazo. Y bueno, yo esperaba una victoria en la prueba, pero no la esperaba en ese margen tan amplio, de 78 contra 22, que se dio esta distancia entre estas 2 opciones. Y me gustaría enfocar un poco más en la coalición de Chile Vamos, que es la coalición de centro-derecha que gobierna el país, donde hay conservadores, liberales, un poco de socialdemócratas también, pero aquí es la coalición gobernante, la cual estuvo un poco dividido en lo que respectaba al plebiscito. Hubo partidos que se fueron con el apruebo, hubo partidos que eran libertad de acción, y hubo con el rechazo. Entonces, esa división provocó que
que la prueba ganara con harta distancia. No fue una victoria total de la izquierda, no es que el 78% de la población de Chile sea de izquierda o vote por la izquierda, no. Lo que pasó fue que hubo esta división y muchos liberales lamentablemente creyeron, en mi opinión, de que el plebiscito era la única salida, que el votar a prueba en el plebiscito era la única salida a la crisis de Chile. Bueno, hay varios argumentos que me gustaría mencionar que pueden defender la opción de la prueba del rechazo. La opción de la prueba se defiende básicamente por el hecho de que la constitución que rige actualmente Chile es original la dictadura de Pinochet y es un anhelo democrático que tiene una constitución redactada por todos. Y ese es uno de los principales argumentos citados por la gente de la prueba. Ahora bien, eso mismo también puede ser un arma de doble filo, ya que puede dar a que se llegue a una constitución un poco más paternalista, de un corte más socialista, con un estado de bienestar más fuerte, y ese es uno de los argumentos más fuertes por el rechazo, que la constitución efectivamente era lo que logró que Chile llegara hasta donde llegó hasta el día de hoy, a la prosperidad, a la estabilidad política, etc. Bueno, pero el argumento principal que me gustaría mencionar, que explica la causa de la prueba, es un tema en particular que es el sueño versus la realidad. Se puso a competir una constitución concreta, una constitución que tiene un marco contra algo que es un sueño. Un sueño de una constitución escrita en democracia, un sueño de una constitución más exclusiva, un sueño de una constitución más que se supone que iba a mejorar las pensiones, etc. Pero se puso a competir contra algo que está en la realidad. Y eso, bueno, muchas veces da que gane el sueño, que gane esto va a ser mejor y eso es lo que ocurre finalmente en Chile. La expectativa le ganó la realidad. Bueno, para finalizar un poco mi exposición, me gustaría hablar un poco sobre lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? Después viene muchas elecciones, mucha elección, no solamente de los constituyentes, que es la siguiente que viene, sino que está entre la elección de alcalde, la elección de concejales, la elección de gobernadores, para terminar el año 2021 con la elección de presidente de la República. Finalmente se produce la elección del plebiscito de salida y se ratifica que se va a tomar ser escrita por estos constituyentes y finalmente se promulga la Carta de la República, la Carta Magna de la República. Bueno, no quiero alargarme mucho más, así que agradezco nuevamente la invitación y los dejo con Paola, que nos habla de Bolivia. Muchísimas gracias, Diego, también a ti, Jacques, y a ti, Fernando, por estar aquí y por la invitación, por supuesto. Bueno, para hablar de Bolivia yo creo que tenemos que remontarnos a 2017, que fue quizá el año en el que fue la caída de la perspectiva positiva que se tenía sobre el gobierno de Morales. Como el gobierno de Morales duró 14 años, fue un gobierno sumamente autoritario, pero que gozaba con gran admiración, no solamente por parte de la población boliviana, sino también por parte de la afuera. Es decir, llamaron de cierta forma inclusive al gobierno de Morales un milagro económico por la estabilidad económica que se supone que logró su partido. Y de cierta manera, Morales tenía todo a su favor. De hecho, durante todos sus 3 mandatos, porque Morales estuvo tres mandatos consecutivos, tenía los 2/3 en el Senado, es decir, una mayoría absoluta, podía legislar como deseaba, podía elegir a las autoridades que deseaba, tanto en el órgano, en este caso judicial y electoral, que Bolivia tiene 4 de poder, no tiene 3. Es decir, que Morales consolidó quizá las herramientas necesarias para dominar lo que era Bolivia durante todos los años que estuvo en el poder. Por eso resultó tan sorprendente, digámoslo así, el que el año pasado, ya estamos a pocos días también, en noviembre, 11 de noviembre, renunciara a la presidencia después de darse las protestas ciudadanas ante el fraude monumental que se produjo en las elecciones del 2019. Por supuesto que cuando hablo yo del 2017 me refiero únicamente al plebiscito que también se realizó aquí en Bolivia para decidir si se cambiaba la constitución para permitir que Evo Morales postulara un 4º mandato, ya que Evo Morales, como les decía, tuvo 3 mandatos consecutivos, uno de ellos ya era atentatorio contra la constitución que solo permitía 2, pero como Bolivia cambió de nombre, pues entonces dijeron que el primer mandato de Morales, como Bolivia tenía otro nombre, no contaba, así que solo contaron los 2 posteriores a la constitución del 2009. Por lo tanto, postula el 3º y ahora quería postular al 4º.
En este plebiscito ganó, por supuesto, el no, con una poquísima diferencia. Hablaremos de un 59 de un 49, perdón, a un 51, donde ganó el no. Y aún así Morales se postuló porque llevó el caso ante la Corte, en este caso aquí se llama Tribunal Constitucional, sería lo equivalente a las Cortes Supremas de sus países, que son los encargados de velar por la Constitución. Y la Corte en este momento falló de forma sorprendente diciendo que nuestra propia Constitución se declaraba inconstitucional, ya que establecía límites a la posibilidad de la reelección indefinida y que esto era atentatorio contra los derechos a ser elegido, que estaban consignados en tratados internacionales. Por supuesto, eso es una ridiculez jurídica, no tiene un fundamento real y óptimo, y sin embargo se hizo. Sin embargo, Morales postuló por cuarta vez, que fue en la elección del 2019. Y ahora, ¿qué es lo que pasó en el 2019? Pues básicamente las encuestas daban la imposibilidad matemática de que Morales ganase en primera vuelta. En Bolivia, tú para ganar en primera vuelta tienes que superar el 50% de los votos, más uno, de los votos válidos obviamente, o tienes que tener más del 40% y llevar por 10 puntos de diferencia a tu segundo. En este caso, el candidato segundo, que estaba segundo, era Carlos Mesa, que tampoco es una corriente de derecha, por cierto, que esa es igual una soberana mentira que se extendió a nivel internacional, que todos los que son opuestos a Morales son de derecha. No, de hecho todos son de socialdemócratas, quizá un poco más conservadores, un poco más progresistas, pero todos son socialdemócratas. Así que lo que pasó fue que durante las elecciones y en la boca de urna ya se veía que iba a dar todo para una segunda vuelta en la que todo el mundo suponía que Morales iba a perder. Sin embargo, se cae el conteo rápido de los votos. De inmediato, cuando se recupera 24 horas después, Morales ya superaba el 10% para ganar en primera vuelta, y esto desata una serie de controversias, digámoslo así, en cuanto al proceso electoral. ¿Cuáles son los otros hechos que motivaron esta demanda por nuevas elecciones justas sin fraude? Pues básicamente encontraron en la casa de uno de los legisladores del partido de Morales una serie de ánforas que se supone que solo pueden estar en tribunales electorales, con votaciones o con votos o papeletas de votos para el partido de Morales. Encontraron que habían personas que habían votado en más de un distrito electoral. Por ejemplo, en mi caso, yo voté supuestamente en 3 ciudades diferentes, según mi cédula de identidad, que sería como un DNI. Había más o menos un porcentaje o una cantidad de 20,000 personas que estaban fallecidas, que votaron o emitieron su voto según el padrón electoral, y una serie de inconsistencias que dejaban en claro que esa elección fue todo menos limpia. Por lo tanto, la gente salió a las calles, la gente ya estaba cansada y estaba enojada porque no se había respetado el plebiscito para la nueva postulación de Morales. Estaban enojadas por la serie de incendios que se fueron produciendo en el 2019. Cuando todo el mundo miraba a Brasil como el gran destructor del Amazonas, en Bolivia se había quemado más del triple de hectáreas que en Brasil. Morales había hecho concesiones de litio, por ejemplo, en las reservas del Salar de Potosí. La gente de Potosí estaba enojada con eso también porque no fueron considerados para la administración de sus recursos, y una serie de cuestiones que ya empezaban a hacer notar que Morales no contaba con el apoyo que se creía que tenía, ¿no? Entonces fueron 21 días de protesta, de paros constantes, se hicieron cabildos. Acá los cabildos son congregaciones de personas en las que los dirigentes cívicos o civiles toman la palabra y manda a votación la agenda. En la agenda, la primera era que se vaya a segunda vuelta. Morales no aceptó. La segunda agenda fue que se repitan las elecciones. Pero, ¿qué es lo que pasó? En el transcurso de esto fallecieron 3 personas, que fueron, 2 de ellas fueron acribilladas por partidarios de Morales en la ciudad de Montero, y otra de ellas fue masacrada a golpes, un joven universitario en una ciudad de Cochabamba, también por partidarios de Morales. Así que, con la consigna de que no se podía permitir y no se podía dejar en vano estas muertes, se fue directamente a pedir la renuncia de Morales. Finalmente, cuando se revela a la policía, que ocurre creo que el sábado previo al 11 de noviembre, lo que se suponía que iba a pasar era que los militares iban a salir a contrarrestar este motín policial que se va dando. Sin embargo, ya ha ocurrido en la historia de Bolivia enfrentamientos entre policías y militares, y ninguno de los dos sectores quería provocarlos nuevamente. Así que los militares salen y dicen, enmarcados en la propia constitución que Evo Morales promulga en el 2009, que ellos no van a reprimir ni al pueblo ni a la policía, y que por lo tanto tenían que buscarse otras soluciones. Entre ellas era la pacificación del país a través de la renuncia de Morales.
Derrotado, sin apoyo policial ni militar, Morales va a su bastión cocalero en Cochabamba y desde ahí, con una conferencia de prensa rodeado de su grupo de serviles, termina renunciando al poder. Luego se fueron viniendo todas las renuncias de sus gabinetes y sus ministerios, de los ministerios, y finalmente renuncian la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se rompe la seguidilla constitucional necesaria para poder entregarle el país o el poder del país a alguien. Ahí es cuando aparece la señora Yanine Áñez, que era segunda vicepresidenta del Senado, y asume ante la inaparición de todos los senadores y diputados por parte del MAS, asume a través del Tribunal Constitucional o el Tribunal Constitucional dando su venia, el mandato constitucional de ella llevar las riendas del país y se convierte en la presidenta del gobierno de transición. Ahora, ¿cómo es que llegamos después de todo este cúmulo de situaciones a lo que ocurre en estas últimas elecciones de octubre del 2020? Pues básicamente la oposición creyó que sin Morales a la cabeza el partido estaba derrotado, se dedicaron a pelearse entre ellos, se dedicaron a presentar alternativas sumamente difíciles de entender. De hecho, casi ninguno presentó modelos económicos alternativos al modelo de Morales, que era keynesianismo puro. Y comenzó esta disputa por los votos. En lugar de enfocarse en los votos de Morales o del partido de Morales, se enfocaban en los votos de la propia oposición, que diremos que no representa gran cosa en el país tampoco. Es decir, Bolivia es un país que es sumamente complejo en cuanto a la composición étnica, y se vieron algunas situaciones tanto de racismo, de discriminación, de peleas, de regionalismo, que fue motivando que personas como Luis Arce Catacora, que fue el candidato, en este caso de Morales, pasase toda la contienda electoral sin recibir ataques de parte de la oposición. Por lo tanto, le fue muy sencillo aglutinar a aquellos indecisos que, producto de la pandemia, veían deteriorada su economía y que creyeron que el MAS era la respuesta a volver a este camino de estabilidad económica que se había tenido durante, creen ellos, 14 años. Por supuesto que Bolivia empieza su decaimiento económico ya en el 2014. Pero bueno, al final la frase del viejo conocido es mejor que el nuevo por conocer primó en las elecciones, terminan ganando. Si bien hay incluso ahora algunas irregularidades consistentes en cuanto a lo que fue el resultado, en este momento Bolivia se encuentra atravesando una etapa bastante complicada porque hace unos días el MAS ha pasado a tener la mayoría simple, es decir, tiene más del 51% de diputados y senadores, pero no tienen los 2/3. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en estos días? Que sería lo último, digamos. Anularon la necesidad de tener que votar por 2/3 en asamblea ciertas cuestiones administrativas de la propia asamblea y ciertas cuestiones de la decisión en cuanto a elegir o sancionar leyes. Por lo tanto, anularon la existencia de los 2/3 y pasaron a tener la mayoría simple para la votación de esto, justamente preparándose para lo que será su próximo gobierno con solo mayoría simple. Se están produciendo ahora mismo protestas ciudadanas por esta razón de eliminación de los 2/3 en asamblea y porque demandan una nueva auditoría, porque hay una inconsistencia en cuanto a las actas electorales de este último tribunal. Así que estamos en estos dimes y diretes de partidarios de ciertos grupos conservadores pidiendo gobierno militar, partidarios del grupo del MAS pidiendo una cacería de brujas, elaborando listas negras de periodistas. Estamos con una asamblea que pasó de depender del diálogo para sancionar leyes a simplemente nuevamente darle la posibilidad al MAS de con mayoría simple sancionar leyes. Y estamos en este conflicto eterno de que si Evo Morales vuelve o no vuelve este 11 de noviembre, y que los comités cívicos ya se pronunciaron, que aceptarán el gobierno de Arce, pero si Evo Morales vuelve, la gente se va a volver a levantar. Ok, perfecto. Bueno, ahora les voy a hablar yo sobre la actualidad de mi país, Argentina. A diferencia del caso chileno y de Bolivia, no hay en mi país, no hubo en estas últimas semanas, estos últimos meses, un hecho grande y de suma importancia, digamos, que tenga la suficiente importancia como para que hable específicamente y solamente de eso. Entonces voy a intentar hablar, digamos, de forma muy resumida de varios hechos igualmente importantes, pero digamos, un par de hechos que marcan
una tendencia en futuro a mi país. La pregunta básicamente que quiero tratar en esta oportunidad es acerca del futuro de mi país y si uno puede ser positivo o si uno debe ser negativo sobre el futuro de mi país, y creo que esta pregunta se puede extender hasta cierto punto a la región y al futuro de Latinoamérica en su conjunto. Bueno, básicamente los hechos más importantes en este último tiempo han sido tres. El primero, yo diría, el hecho institucionalmente más grave ha sido el intento de destitución de 3 jueces, que por sí solo ya es muy grave, pero digamos, sumando a esta gravedad, estos 3 jueces tenían la responsabilidad de investigar a la vicepresidenta de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner. Esta mujer tiene actualmente múltiples causas por corrupción y por enriquecimiento ilícito. Estos 3 jueces, como digo, estaban encargados de investigar estas causas. Digamos, esto es un hecho muy negativo, digamos, ¿no? Y es una tendencia muy negativa, esta tendencia de que el oficialismo está intentando que el Poder Judicial no se encargue de hacer justicia, sino que se encargue de hacer política. Básicamente esta es una tendencia muy negativa. Sin embargo, hay otra tendencia que se contrapone a esta, y es algo que se ve mucho en mi país durante este último año, desde que el oficialismo ha asumido en su gobierno. Bueno, básicamente esta tendencia es la tendencia de la oposición y de la Corte Suprema de mi país a oponerse a estos intentos de politizar a la justicia. Básicamente, la Corte Suprema de mi país se opuso a este intento oficialista de destituir a los 3 jueces, y hoy salió la noticia que se los ha restituido hasta que haya un concurso, digamos, básicamente un concurso que es según las normas de la Constitución y de las leyes. Básicamente, entonces, la Corte Suprema, el Poder Judicial, se opuso a este intento del oficialismo, del kirchnerismo. Esto es una muy buena noticia, digamos. Y la otra noticia que creo yo que es más importante es acerca de la oposición y de la nueva actitud, de la nueva fuerza, de la nueva energía que tiene la oposición en Argentina. La oposición en Argentina, y creo que esto es algo que se puede, que es igual en el resto de los países en Latinoamérica hasta cierto punto. La oposición a los gobiernos populistas siempre fue muy pasiva acá. Siempre esperaba y quejaba después de que una decisión ya había sido tomada, pero nunca presionaba, nunca actuaba antes de que la decisión se tome para presionar a jueces, para presionar a políticos, diciéndole en la cara a los políticos que si tomaban esa decisión iba a tener un costo político muy grande, ¿no? Bueno, ahora, este último tiempo, cuando se conoció este intento oficialista de interferir en la justicia, salieron todas las semanas durante un mes en las ciudades más grandes de Argentina cientos y miles de personas a quejarse, a protestar pacíficamente, incluso a casas de los jueces de la Corte Suprema, para que estos se promulgaran y votaran en contra de la destitución de estos 3 jueces que investigaban a nuestra vicepresidente. Bueno, otros hechos muy importantes que digamos, sí siguen esta tendencia han sido el tema de tierras, muy importante en nuestro país, y el intento de expropiación de la empresa exportadora, una de las empresas exportadoras más grandes de nuestro país, el intento de expropiación de Vicentín. Digo intento de expropiación porque gracias a la oposición y a esta nueva actitud, nuevamente el gobierno tuvo que dar marcha atrás y no pudo llevar a cabo esta expropiación. Mejor dicho, no es que no pudo, porque seguramente lo podría haber hecho, pero el costo político de haber seguido adelante con la expropiación, se dieron cuenta que era muy costosa, ¿no? Gracias
a esta nueva actitud gracias a los miles y cientos de personas en todo el país que se juntaron, que protestaron, que le dijeron de frente: si vos haces esto, va a tener este costo político. Y obviamente el político no quiere pagar el costo político. Bueno, luego en la toma de tierras nos enteramos esta semana, básicamente hace un par de días, que las tomas de terrenos más famosas acá en nuestro país, que hay muchas que todavía están y que no hay conocimiento, pero esta fue la más conocida y que generó una reacción mayor por parte de la oposición y por parte de los medios, con un personaje de la oposición, un político de la oposición casi diariamente en televisión, en radio, digamos, en los distintos medios, hablando en contra, y con personajes afines al gobierno que se iban, digamos, descaradamente a apoyar las tomas de terrenos, ¿no? O sea, viendo esas dos imágenes contrarias, la justicia decidió hace 2 días, básicamente, ahora esta semana, desalojar las tomas de terrenos tanto en Entre Ríos como otra en Guernica, que fueron las dos tomas más famosas en Argentina en estas últimas semanas. Ahora, esta es la tendencia más importante, básicamente, para mí, digamos, la tendencia negativa del país, por un lado, son los intentos del oficialismo, básicamente. Son los intentos de ir constantemente en contra de la propiedad privada, y los intentos constantes de politizar a la justicia. Ahora, la tendencia positiva en el otro lado es este cambio de la actitud de la oposición y el crecimiento y, digamos, la nueva fuerza que está ganando la oposición en Argentina. Hay un frente liberal muy nuevo acá en Argentina, muy nuevo, que tiene 2 años, básicamente, muy nuevo. Pero ya da en las encuestas básicamente 10 puntos para las elecciones legislativas del 2021 a nivel nacional. Y en algunas provincias da, digamos, entre 7 y 12 puntos. Digamos, esto es siempre intención de voto para las legislativas del 2021, como digo. Entonces, bueno, contestando más directamente a la pregunta que les hice al principio, creo que uno tiene que ser negativo en el corto plazo, porque creo que es inevitable que el oficialismo, siendo con mayoría simple en las cámaras y con digamos, un 50% de la población unificada, al menos por el momento, bajo un solo gobierno, bajo un solo frente, un solo partido, una sola alianza, que es el Frente de Todos, tiene un poder más grande políticamente que el de la oposición. Pero en el mediano y largo plazo, si la oposición sigue con esta tendencia de crecimiento y de fortalecimiento, creo que podemos tener razones para ser positivos acerca del futuro de nuestro país. Bueno, con eso cierro y le dejo ahora a Fernando, que les va a hablar sobre Paraguay. Mi intervención va a ser un poco más corta. No pasó nada muy polémico acá en Paraguay políticamente hablando en estos últimos días, excepto por el día de hoy. Hoy se recuerda el natalicio del general Alfredo Stroessner, que fue un dictador militar acá en Paraguay. Y ya se imaginarán la cantidad de división que esto está generando en la ciudadanía. Están los estronistas, están los antiestronistas. Estoy yo que digo así, bueno, yo difiero totalmente de lo suyo. Como liberal no puedo estar a favor del autoritarismo o del totalitarismo bajo ninguna circunstancia, pero al mismo tiempo sí digo, bueno, dentro de todos sus males y pecados hizo algunas cosas que realmente dentro de la era democrática posterior a él no se hicieron. Eh, entonces como que me peleo con ambos yo de repente, pero estamos en eso. Aparte de acá en Paraguay también, como en toda Latinoamérica, me imagino, y en todo el mundo, está pegando muy fuerte el tema de las elecciones en Estados Unidos. Estoy también en eso, está también polarizando mucho a la ciudadanía, pero
fuera de eso y hablando un poco de lo que nos concierne realmente, yo creo conveniente decir que la problemática de mayor importancia acá en Paraguay es la corrupción y la corrupción en todos los sectores. Personalmente, a simple vista, yo no veo que haya alguna institución que se pueda salvar de la corrupción. Ninguna. No solo los políticos, sino instituciones privadas, todas, están como conectadas y no se salva ninguna institución, como dije. Creo que para ponernos un poco en contexto, puedo citar algunos ejemplos, eh, principalmente de los políticos. Está, por ejemplo, un senador, voy a tratar de no dar nombres para no meternos en problemas posibles. Un senador que debería perder la investidura por el uso indebido de las influencias, la incompatibilidad, esto es, él actuaba como administrador en una municipalidad en paralelo a su ejercicio como senador, y el uso de recursos públicos para beneficios propios, esto es, bien, él actuaba en una municipalidad como administrador y desviaba los fondos de esa municipalidad, o eso se dice, desviaba los fondos de esa municipalidad para sus campañas o para la prensa, para que le hagan para que le den buena imagen, por decirlo de alguna forma. Tenemos otro caso de otro político que debería perder la investidura porque, dicho en palabras de la ciudadanía, ¿verdad? Palabras no muy académicas, robaba las meriendas de los chicos del municipio al que él le tocaba administrar. eh, Robaba esa plata para organizar sus campañas, rompió la cuarentena y hizo fiestas grandes mientras que todos nosotros estábamos encerrados en nuestras casas luchando por nuestras vidas, ahorrando cada monedita para poder seguir adelante sin poder trabajar. Ligado a esto va el caso de una senadora que tiempo atrás, sí, en tiempos de cuarentena total, en tiempos de cuarentena absoluta, cuando en teoría no se podía salir de la casa, salvo necesidad extrema, qué sé yo, irse al súper, comprar comida o insumos básicos, eh, traficó influencias para lograr que su hijo vuelva a ingresar al país. ¿Por qué? Porque este chico tuvo la brillante idea de irse a Argentina a pescar. Con eso evidentemente rompe la cuarentena de no solo uno, que es de Paraguay, sino de dos países, que es Paraguay y Argentina. Él cruzó las fronteras ilegalmente, se fue a pescar y no enfrentó cargo alguno. Su mamá, senadora, consiguió que él entre sin ningún problema. Y el tema que más nos choca a todos los paraguayos es el préstamo de $1.800, 1.800 millones de dólares que se hizo para combatir este tema de la pandemia, para combatir el coronavirus, para equipar los hospitales, etcétera, etcétera, que nadie sabe a dónde se fue a parar. Se sabe que una parte y una parte muy importante de ese dinero se fue a pago de sueldos de funcionarios públicos. Hay también un caso que dice que se pagó una masajista de oro, una masajista, un personaje se pagó una masajista por un precio exorbitante, por no decirlo de otra forma. Posterior a eso se quiso hacer un préstamo de 350 millones de dólares más para volver con el mismo pretexto, ¿verdad? Combatir la pandemia que se estaba viendo. Y repito, nadie sabe a dónde se va a parar esa plata, nadie sabe a dónde se va a parar ese dinero. Y yo creo que con esto hay muchos otros casos, tenemos un senador o una bancada realmente, tanto en senadores como en diputados, que instó a ciertos grupos de indígenas a tomar las tierras, a ocupar tierras de forma ilegal. Eh, Tenemos casos de incendios masivos que hubieron también en Paraguay. eh, Casos de una chica que fue abusada por un cura, la justicia no actuó como debería actuar. Muchos dicen que porque ahí hay un cierto vínculo entre la iglesia y el Estado. Muchas cosas que realmente están polarizando mucho a la sociedad y todas relacionadas con la corrupción, como les estaba diciendo. Yo creo que esta corrupción que vemos todos los días en el país, en el Paraguay, y la cuarentena lograron dos cosas al mismo tiempo.
que una es el despertar de la gente se está cansando, la gente se está dando cuenta de lo que está pasando, pero al mismo tiempo con eso viene la frustración. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentenados todos, no podemos salir a manifestarnos, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos van a caer encima, dicho de una forma sencilla, ¿no? Nos van a caer encima porque estamos violando todos los protocolos. Eh, Hablando de violar los protocolos, un caso que me olvidé de mencionar es el caso de un expresidente cuya hija se casó en estos días de cuarentena, siendo que otros casamientos de los comunes eh, fueron irrumpidos. O sea, la policía entraba a los casamientos, a- agarraba gente, paraba toda la fiesta, la celebración, muchos casamientos que incluso eran entre menos de 10 personas, eran en casas particulares, no eran en locales ni nada, ni en iglesias, eran en casas particulares, menos de 10 personas, se respetaban todos los protocolos, gente con tapabocas, distanciamiento social. La policía de igual manera irrumpía en esos casamientos, mientras que la hija del expresidente tuvo un protocolo totalmente aparte para poder casarse. Posteriormente a eso se fue a festejar su matrimonio, ¿no? Y por lo que se vio en ciertos videos, en ciertas fotos, etcétera, etcétera, no había ningún tipo de distanciamiento social, no se cumplió ninguno de los protocolos, pero no se hizo nada al respecto. Con esto, lo único que pasa es, independientemente de que nosotros seamos liberales y que estemos a favor o en contra de la cuarentena, eh, no podemos negar que ese hecho lo único que hace es demostrar que tampoco se respeta la igualdad ante la ley. ¿Dónde quedó la igualdad ante la ley cuando nosotros, los ciudadanos comunes, estamos encerrados en nuestras casas? Algunos no pueden ir a trabajar, otros, como dije hace rato, tienen que ahorrar y buscar entre sus moneditas para poder vivir día a día, mientras que la hija de un expresidente se casa y hace su vida como si nada, hace una fiesta gigante, gasta quién sabe cuánto dinero en la comida para todos sus invitados, en las bebidas para todos sus invitados, etcétera, etcétera, y no se hace nada al respecto. Y repito, se consigue el despertar de la gente porque la gente realmente se está dando cuenta de todo lo que está pasando, y la frustración porque no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Eh, la consecuencia de estas dos cosas es que independientemente de que no podamos hacer nada al respecto, la gente igual se hace sentir mediante las redes sociales. Gracias al Señor existen las redes sociales hoy en día, ¿no? Creo que es el método de militancia que tenemos todos nosotros. Y el gobierno se dio cuenta de que está perdiendo toda la credibilidad, y como que siempre y cuando no involucre o las medidas que vaya a tomar no involucren tocar sus bolsillos, tocar sus privilegios, hace todo lo que la gente le pida, sea esto bueno o sea malo. Eh, Se está empezando a levantar la cuarentena y vuelvo a repetir, yo como liberal estoy totalmente a favor de que se levante la cuarentena, pero creo que se está levantando la cuarentena no por el bienestar de la ciudadanía, sino por el bienestar de la clase política, que se dio cuenta que está perdiendo toda la credibilidad, que está perdiendo todo el apoyo de la gente y demás. Muchas pérdidas de investidura que nos están dando, y por eso dije lo de los bolsillos y lo de los privilegios. Nadie está perdiendo su investidura, nadie está perdiendo sus puestos, o casi nadie, sí hay casos muy, muy puntuales, pero cuando se trata de levantar la cuarentena, cuando se trata de habilitar o deshabilitar ciertas cuestiones, se está haciendo solamente por la presión popular, y lo cual me hace pensar y nos hace pensar a todos una vez más si realmente el gobierno está actuando bien o si está actuando en pos de su propio bienestar. Ok, perfecto. Una pregunta que te quiero hacer, Fernando, es básicamente acerca de el gobierno que está, bueno, básicamente gobernando en Paraguay ahora, digamos. Yo había escuchado acá en Argentina hace algún tiempo, creo que fue un par de semanas atrás, una semana atrás, que, que se habían quedado sin lugares para guardar los dólares, básicamente. Entonces yo escuché eso y dije, ah, bueno, está re bien Paraguay comparado con el resto de países en Latinoamérica, o básicamente económicamente, más allá de que yo acá viviendo en el interior, en Corrientes, muy cerca a Paraguay, conozco básicamente la corrupción que hay en la frontera.
Eso sin, digamos, desde siempre, Diego deriva a Paraguay, pero bueno, mi pregunta es, ¿vos cómo caracterizarías básicamente al gobierno actual en Paraguay? Vamos a ver, el gobierno actual de Paraguay yo creo que es bastante intervencionista. Realmente pinta muy lindo, pintó muy linda la noticia hasta para todos nosotros ver que no teníamos más dónde guardar los dólares. Pero ¿por qué es esto? Primero porque no se pueden mover los dólares, el país está cerrado, no hay la cantidad de vuelos que habían, con lo cual la gente no usa esos dólares, no usa la misma cantidad de dólares. Muchos no están aceptando justamente por esto los cambios a dólares, están aceptando solamente cierta serie o cierta, no sé realmente mucho cómo funciona el tema de la compra-venta de dólares acá, porque estoy al tanto de que nos están aceptando todos los dólares. Em, y sin embargo, con toda la cantidad de dólares que supuestamente tenemos, el dólar sigue y sigue subiendo. Nosotros vemos cómo el dólar cada vez se está encareciendo más, o dicho de otra forma, realmente el guaraní, que es la moneda de Paraguay, ¿verdad? El guaraní se está abaratando. Eh, y esto no puede, o sea, si hay tantos dólares, ¿por qué estaría subiendo cada vez más y más? Y es solamente por eso. Nosotros vimos desde el comienzo de la cuarentena cómo el gobierno fijó precios topes para mascarillas, para alcohol en gel, etcétera, etcétera, lo cual afecta, evidentemente todo eso afecta. Están buscando subir los impuestos, no se está logrando, por suerte no se está logrando, pero están buscándolo. Se propuso que los políticos, por ejemplo, eh, se bajen los sueldos en este tiempo de cuarentena. No se logró, hay un discurso lamentable, pero lamentable de un senador que era súper cínico. Era, yo le tengo que dar de comer a mis hijos, yo no puedo, no se me puede bajar el sueldo, señor presidente, porque yo le tengo que dar de comer a mis hijos, yo tengo una familia, ¿y dónde estamos todos nosotros? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros acá, verdad? Mis papás me tienen que dar de comer a mí, yo tengo que poder pagar mi universidad, yo tengo que, mis papás tienen que poder pagar el colegio de mis hermanitos. Pero no, nosotros sí podemos quedarnos sin trabajar, podemos quedarnos en el teletrabajo, en el home office, mientras ellos no se les puede tocar sus privilegios. Se cajoneó ese proyecto, se volvió a posponer ese proyecto y nunca se llegó a ningún punto. Mientras, como dije recién, cierto sector está intentando intervenir cada vez más en la economía, está intentando fijar cada vez más los precios. Tenemos un caso o están también los subsidios que se están haciendo para intentar ayudarle a la gente, se llama PTU acá en Paraguay, que es darle un vale a la gente que lo necesita, un vale mensual por 500.000 guaraníes. 500.000 guaraníes, para que se den una idea, haciendo un cálculo rápido, serán... No, no voy a hacer ni siquiera el cálculo, básicamente son menos de $100. Menos de $100 para ir durante un mes entero. Gente que tiene familia, gente que tiene hijos, gente que sí realmente tiene que poder alimentarle a su familia y a sus hijos, no como estos políticos que están llorando en el Senado o en el Congreso, básicamente diciendo que nosotros tenemos familia y que tenemos que poder darle con quién sabe cuántos millones de guaraníes de sueldo. Y ellos, vamos a ser buenos, tomen 500.000 guaraníes para toda su familia para todo un mes. Es una gran mentira o una gran ilusión eso de que el Paraguay tiene reservas exorbitantes de dólares. Y otro punto muy importante, según estaba leyendo en estos días, es que no tenemos dónde guardar los dólares porque tenemos una cantidad, pero enorme, enorme, enorme de bolívares. Entonces, entonces no tenemos dónde guardar los dólares, eso también escuché. Pero son todas estas cosas que les digo. Suena muy lindo, pero realmente parecen una ilusión porque la informalidad acá en Paraguay es gigante, hay una cantidad de pobreza muy importante, entonces, no sé, hay que ver a dónde va a parar todo eso. Claro, sí. Claro, entiendo. Entiendo, entiendo. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Nadie más. Bueno, habíamos, o sea, la primera vez que grabamos había preguntado algo Diego. Les quiero preguntar ahora, yo le voy a robar su pregunta.
ahora que estamos grabando otra vez. Bueno, les voy a preguntar básicamente qué cree cada uno de ustedes que, digamos, haciendo una autocrítica en la región, básicamente, qué creen que podemos hacer nosotros de forma individual, básicamente, para mejorar la forma en la que compartimos las ideas y la forma en la que exponemos como un ejemplo, así como el episodio de hoy, básicamente, ¿no? Bueno, y empiezo. Le voy a robar también la respuesta a Fernando que dio la última vez. Está perfecto. Bueno, Fernando la anterior vez había hablado de esta cuestión que siempre la dice Cristian Moreno, que es de Argentina, que es este liberalismo zapatillas. Y creo que fue un sitio de coincidencia que tuvimos, que necesitamos traspolar las ideas técnicas y quizá un poco más complejas de entender, intelectualoides, a lo que es el día a día de las personas, porque va a ser muy difícil que tú te sientas con alguien que en su vida le ha ido, no sé, Hayek o Mises, y le empiezas a plantear cuestiones de anarcocapitalismo, minarquismo o incluso hasta del liberalismo clásico. Entonces, es necesario que, si bien mantengamos estos espacios académicos que solemos dar desde Estudiantes por la Libertad, para poder profundizar los conocimientos que son necesarios para defenderte ante cualquier tipo de ataque a lo que tú crees o piensas, sí también es necesario que convirtamos todos estos conceptos en algo más fácil de digerir. Por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me sorprende, que es el poco conocimiento que tiene la gente de cómo afectan los impuestos a su vida. O sea, cuando tú le explicas a alguien que aquello que tú te quieres comprar te sale más caro porque existen aranceles, existen impuestos y existen tal o cual cosa, pues va a ser mucho más sencillo que esa persona también se posicione en contra de esos mismos impuestos. Cuando tú le muestras, por ejemplo, a alguien el sistema de vouchers que planteaba Milton Friedman para la escuela, en lugar de la forma en la que se financia actualmente la escuela, entonces también va a ser mucho más sencillo para esa persona entender esto. Entonces, hay que hacer esa pequeña autocrítica de qué también traspolamos el mensaje que nosotros tenemos y que lo hemos acuñado y que por eso nos reconocemos como liberales al común de la gente, que quizá no tenga todo el tiempo del mundo para leerse un tomo así o para leerse la acción humana de Mises, que de por sí ya es complicada entenderla, y encima para tratar de hacer que comprendan esos pequeños conocimientos. Y creo que una de las cosas que nos beneficiaría aquí es el hecho de la informalidad. La informalidad por sí misma no es libre mercado, de hecho, es un error confundir informalidad con libre mercado, pero sí te ayuda a entender cómo necesitas tú recurrir a la informalidad porque te perjudica la existencia enorme de los aparatos estatales que tenemos. Entonces, si tú le explicas en estos términos a las personas, pues va a ser seguramente más sencillo que capten el mensaje y que el día de mañana veas a un obrero votar tranquilamente por un partido liberal sabiendo que este partido le va a favorecer en cómo gana, en cómo gasta y en cómo puede convivir con las demás personas en un ambiente de libertad, en sociedades mucho más abiertas. Perfecto. Yo adhiero totalmente a lo que mencionas. Creo que es la gran forma que tenemos de cambiar un poco el curso que estamos teniendo hasta el día de hoy, como liberales. Me gustaría agregar un par de cositas a lo que dijiste. En lo que respecta a bajar este liberalismo de la pirámide, bajarlo al piso, creo que lo que sería muy, muy bueno y muy importante es mostrar a las personas el peso que el Estado tiene en su vida. No solamente en lo que respecta a los impuestos, sino que en lo que tiene respecto a sus libertades individuales, respecto a lo que a lo que los oprime, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas me gustaría mostrarlas. Me gustaría que las personas puedan verlo de algún término simple, de alguna forma sencilla. Con los impuestos creo que puede funcionar, por ejemplo, el tema de los cigarrillos o de la cerveza. Una forma bastante sencilla de demostrar que efectivamente con lo que estás comprando actualmente, una cerveza le puedes comprar tres, debido al peso de los impuestos. Cambiando un poco el tema, me gustaría también agregar que esto que estamos haciendo acá también es muy bueno. Este debate que estamos teniendo entre diferentes países, esta conversación que estamos teniendo entre coordinadores de diferentes países, creo que funciona bastante bien para
para darnos cuenta de que efectivamente lo que está pasando en Paraguay no dista mucho de lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Bolivia. Y es básicamente el mismo tema. La clase política se siente con privilegios por sobre nosotros y nos dicta cómo debemos llevar una vida más austera, siendo que ellos no la llevan, siendo que ellos utilizan sus privilegios, la corrupción, el populismo, todo ese tipo de cosas son comunes a todos nuestros países. Y detrás de eso hay una amenaza bastante latente, que es el hecho de tener aún más populismo por el hecho de que la gente se cansa de estos abusos. Lo que mencionaba Fernando en Paraguay, que la gente se está levantando un poco contra este abuso de la clase política, y la clase política está de alguna forma cediendo algunas cosas, y eso también es peligroso. Muchas veces la masa no está en lo correcto. Entonces hay que permear las ideas, hay que dar el debate y hay que mostrar a la persona el peso que tiene el Estado en su vida, el peso que los políticos traen en su vida, relacionar al Estado con los políticos que yo creo que en todos los países de nuestra Latinoamérica no son muy populares, pero la gente igual los vota. ¿Por qué? Porque no hay alternativa. Eso creo que es lo que me gustaría agregar a lo que muy bien dijo Paula. Yo también, yo creo que, ya que, ya que Paula me robó la respuesta, creo que algo muy importante es dentro de lo que podemos hacer, y haciendo un poco un mea culpa. Creo que Paula ya estará cansada, ya escuchó en la primera, escuchó la otra vez también en la actividad de comunismo que tuvimos el sábado, es dejar de ser soberbios. Muchas veces muchos liberales caemos en la soberbia de que nosotros estudiamos, por ende nosotros sabemos más, que puede ser cierto, nadie va a decir que no, con las excepciones que puedan haber, pero realmente siendo soberbios y creyéndonos superiores a la gente no le vamos a convencer a nadie, y muchas veces vamos a tener la razón y la gente va a saber que tenemos la razón, pero de igual manera, o subconscientemente puede saber que tenemos la razón, pero de igual manera no nos la va a dar porque somos, dicho de una forma sencilla, somos desagradables. Y eso yo creo que no suma ni resta, bueno, resta y no suma. Eso era lo que quería decir. Otra cosa dentro de lo que decía Paula, bajar un poco el liberalismo, volver a tener ese liberalismo en zapatillas, el liberalismo popular, el liberalismo para la gente, y dar este debate desde distintos ámbitos. Es también lo que dije el sábado. Creo que muchas veces muchos liberales se centran solamente en la economía, que sí es algo sumamente importante y nadie lo va a negar, y yo no pretendo hacer eso tampoco, pero podemos también mostrar el liberalismo en los otros ámbitos. Podemos mostrar el liberalismo en la educación, como se estaba diciendo hace rato, cómo podemos plantear una liberalización de la educación. Podemos plantear también el liberalismo en cuanto a la libertad de expresión. Podemos plantear el liberalismo dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito del derecho, como lo haría Bruno Leoni, como lo hace hoy en día Ricardo Manuel Rojas. Creo que abarcar los distintos ámbitos del liberalismo puede ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay gente a la que realmente no le interesa la economía. Hay gente a la que no le interesa la economía y le interesa más, por tirar un ejemplo, poder decir chistes políticamente incorrectos. Trayendo un ejemplo del día a día. Poder decir chistes políticamente incorrectos sin que la gente se ofenda o trate de censurarle. Creo que es sumamente importante poder hablar de esto, de la libertad de expresión, o hay gente a la que no le interesa la libertad de expresión y le interesa, o es estudiante de derecho y realmente le gusta mucho el derecho. Bueno, plantearles el libro de la libertad y la ley, por ejemplo, de Bruno Leoni, que habla sobre cómo dentro del derecho puede haber también una suerte de orden espontáneo, que es de lo que habla Bruno Leoni. Eh, y eso. Bueno, yo básicamente para cerrar y contestar a mi propia pregunta, primero decir que estoy de acuerdo con lo que dijeron ustedes, ¿no? Básicamente estoy muy de acuerdo con lo que agregó Fernando de que es muy importante que dejemos de ser arrogantes muchas veces, que creo que es algo que se ve mucho, ¿no? Digamos, esa arrogancia de creer básicamente quedarse en que el liberalismo está correcto siempre, y esa lucha de a ver quién es más liberal, ¿no?
esa lucha que se suele dar también entre conservadores y liberales, a ver quién es más conservador, quién es más liberal, es algo que hablamos mucho en el primer episodio también. Pero, bueno, agregar una respuesta, yo creo que voy a agregar algo a lo que ustedes dijeron. Es una respuesta muy individualista, creo yo, que es que básicamente si cada individuo, si cada uno de nosotros se prepara al máximo y aprende al máximo y aprovecha todas las oportunidades para ir aprendiendo a comunicar, ¿no? A hablar, a explicar, a transmitir las ideas, a transmitir las noticias, a transmitir la actualidad y lo que está pasando en el país, a todas las personas en nuestros países, ¿no? Y aprende a transmitir eso a las personas, así como decía Paola, más normales también, más de a pie, a como se dice en Argentina, a Doña Rosa, al kiosquero de la esquina, digamos, ¿no? Y no solamente aprendemos a debatir contra profesores que son comunistas en nuestras facultades públicas. Yo diría que eso es algo muy importante, digamos, y que la solución está en que cada individuo haga lo mejor posible y haga todo lo que está en su poder básicamente para prepararse y para aprender a comunicar. Y creo que, igual que decía Diego, para eso estas oportunidades son muy importantes, ¿no? Sí, creo que también en cuestiones puntuales, algo que yo siempre hago es, por ejemplo, a mis amigos que sé que les gusta leer, les regalo Himno de Rand, que es un libro súper cortito, pero que para mí es un antídoto al colectivismo perfecto. O a mis amigos abogados les doy La Ley de Bastiat, que también es cortito, sé que lo van a leer y es perfecto. Entonces, hay que empezar. Sí, es hermoso Hayek. A mí me gusta mucho más Hayek, digamos, que otros autores, por ejemplo, pero hay que empezar por estos que son muchos más fáciles de entender. Por ejemplo, a alguien que esté aficionado a la economía, ¿por qué no le das economía a una lección de Hazlitt, que es sumamente entendible? Entonces, vamos por esto de transmitir las ideas. Una cosa que hemos hecho aquí con los chicos de Estudiantes por la Libertad de la ciudad en la que estoy es ir a la universidad pública y averiguar qué autores liberales hay. De Hayek hay un solo libro, de Mises no hay nada. Entonces, nos pusimos cuota entre todos y empezamos a fotocopiar, y en la fotocopiadora de la facultad también, y tenemos ahora varios textos liberales para que cualquiera pueda ir y consultarlos, cosa que no tenías aquí, porque aquí solo lees Keynes, no sé, Hegel, Marx, tienes todo marxismo, todo lo que es de izquierda, pero de liberar nada. Entonces, esa clase de cositas, quizá en un periodo de corto tiempo no lo puedas ver, pero a largo plazo a alguien le va a interesar ese libro que tú dejaste ahí. Entonces es quizá un pequeño aporte de lo que podemos hacer, y esta clase de lugares también. Siempre me peleo con los chicos de Bolivia por esto, pero si tienen redes sociales, si quieren compartir cosas del liberalismo, háganlo. El problema general que hay tanto en los colegios y en las universidades es que nadie se anima a hablar de liberalismo. Todo el mundo le teme hablar de liberalismo por el contraataque que te puede hacer desde tu profesor hasta tus compañeros. Pues si no pierdes el miedo, muy difícilmente alguien va a captar las ideas que tú estás dando. Claro, eso es parte del... yo conectaría eso último que vos dijiste con lo que decía yo, básicamente, de que cada individuo tiene que desarrollarse al máximo, digamos. Ser capaz de tener un carácter lo suficientemente maduro, ¿no? Como para enfrentar ese miedo, creo que es parte del desarrollo que toda persona necesita pasar, y la única forma de transmitir las ideas es si aprendes a superar ese miedo, básicamente, ¿no? Y la única forma de mejorar en la transmisión de las ideas es si superas ese miedo repetidamente. Sí. Hay Ignacio García Medina, perdón que monopolice la palabra porque ese tema me gusta mucho. Ignacio García Medina del Instituto Juan de Mariana tiene una charla genial que se llama Liberalismo en la cultura popular, que se dedica a analizar fragmentos del liberalismo, ideas liberales, en películas como Los Cazafantasmas y demás. Entonces, por ahí también quizá podamos entrar. Y a mí también hay una frase que me gusta mucho de este sujeto, que es esta idea de no nos cerremos a las ideas, o sea, podemos aglutinar luchas que quizá no son consideradas del liberalismo como luchas liberales. Por ejemplo, él decía, hay una frase que podía sintetizar lo que quiere el liberalismo, y es que matrimonios homosexuales planten marihuana en sus casas
las cuales defienden con armas. Ahí tienes portación libre de armas, legalización de las drogas, o bueno, no penalización a las drogas, tienes la libertad sexual, tienes la libertad, no sé, todas las libertades civiles, económicas, poder cobrarlas con Bitcoin en Internet, es decir, busquemos un espectro más amplio que las ideas clásicas y no nos presentemos como liberalismo es la antiizquierda, porque no, el liberalismo tiene mucho más que ofrecer. Totalmente. Sumando un poco lo que dice Paola, yo tenía notado, y lo voy a decir igual, pero igual me lo robó un poquito. No, para nada. Ser vanguardia, tomar temas que generalmente la izquierda toma, los socialistas toman y nosotros no los tomamos. Por ejemplo, la cultura, el medio ambiente, el feminismo. Y tomar esos temas con nuestras ideas y defenderlos. Ser una vanguardia, no ser siempre este liberalismo que se opone a todo, sino que dar un poco más de ideas propositivas. Y una cosa que pasa mucho en mi país es que el liberalismo lamentablemente está un poco arriba en la ciudad. Bueno, no sé si lo entenderán en todas partes, pero la parte económicamente más alta de Santiago está hacia arriba de la cordillera, están los faltones de la cordillera, entonces se habla siempre del barrio alto. Y bueno, tenemos que bajar del barrio alto y llegar a la gente más de clase media, porque si no va a pasar lo que pasó con la votación de rechazo. Ganó en 5 comunas, 3 de las cuales eran las 3 comunas de barrio alto. Eso. Vamos a perder siempre en la parte más popular. Bueno, Fernando, no sé si vos querés agregar algo más porque nos estamos quedando corto de tiempo. Si querés decir algo más. Nada. Bueno, genial. Ok, perfecto. Entonces nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos cerrando acá este primer episodio de Senado Censurado. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta acá escuchando este podcast que es muy largo. Así que nada, muchas gracias y los vamos a ver en los siguientes episodios. Chao. Chao, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Y recuerden que tanto Es Libertad como Crónica Libre se abstienen de hacer apología política, de apoyar a cualquier candidato y también de intentar favorecer con sus comentarios o noticias cualquier partido o espacio político.